Soy botánico y ecólogo de formación y asociado al Jardín Botánico de Missouri desde 50 años, como asociado, como empleado y ahora como emeritus. Y mucho más que cualquier universidad, fue el Jardín Botánico de Missouri que me ayudó a integrarme en cosas más grandes que mi curiosidad personal por la naturaleza y mi inclinación muy fuerte hacia la historia natural. Y no sé si pueden leer, pero aquí he puesto Jardín Botánico de Missouri y el nombre de una ONG de la cual soy cofundador y presidente y embajador nómade, una ONG que tiene 7 años de edad, que se llama la Red de la Salud de los Ecosistemas, pero utilizando el concepto de ecosalud, y introduciendo también un concepto de salud, eco-health. Bueno, es complicado. El concepto de salud es metafórica para los no científicos. Y hay científicos que me dicen, pero qué tonto si me estás hablando de salud de los ecosistemas. No te creo y no me interesa, es un mito, los ecosistemas no son organismos, ¿cómo puedes hablar de su salud? Y respondo, pero querido colega y a pesar de eso amigo, es metafórico y asumo, quiero comunicar con profesionales y científicos y no científicos. Y la salud es algo que cualquier persona puede entender inmediatamente. ¿Qué significa salud? Mis hijos, mis padres, mi cuerpo, todo eso es salud. Y el movimiento, los movimientos de una salud, salud planetaria y ecosalud, todos dicen, pero hay determinantes ambientales que afectan a la salud o enfermedades humanas y hay enlaces. Y los animales están parte del ecosistema, de los ecosistemas, tal como nosotros, animales domésticos y no domesticados. Y la paraguas es el concepto de salud de ecosistemas. Ahora, como hemos conversado antes ayer con los colegas con quien hemos hecho un giro fantástico en la zona pampeana, visitando a 2 propiedades de productores que son de Arglandia, no sé si Argelanda y Campo San Juan. Mira, los 2 últimos días he tenido el privilegio de conversar de todos esos temas con mis queridos amigas y amigos y colegas y mucha gente que conocí por primera vez, incluyendo a productores. Y no simplemente filósofos y científicos y ingenieros, sino productores con su territorio y sus rodeos. Y hemos conversado un poco de este tema de salud de los ecosistemas, un punto con 2 partes súper importantes de introducción, y podemos ver los 2 demás ahora. Ese era en Campo San Juan, y hay otro con mi, mira, yo no voy a mostrar
Power, diapositivos. Pero tengo un montón y he dado charlas sobre este tema desde muchos años. Y si quieren saber más o pedir PDFs que voy a citar, mándame un correo y por favor visitar. Falta la página de EcoHealth. Esa es la página de nuestro blog que se publica por Missouri Botanical Garden, que tiene 10 años y les invito a visitar. Se llama La historia natural de la restauración ecológica. No historia natural e restauración. La historia natural de la restauración ecológica. ¿Puedes añadir mi? Gracias. Y yo soy un biólogo de campo en la base. Para mí, quiero salir de las aulas, quiero ver en el campo, quiero sentir y practicar lo que se llamaba históricamente en los museos nacionales europeos y neoeuropeos, Museo Nacional de Historia Natural. Este término era más frecuente y usado que ciencia. Cuando hablamos hoy de ciencias vivas o ciencias naturales, todo se suma bajo el término más antiguo de historia natural. Y para mí es la base no solamente de la restauración ecológica, sino de conservación, por una parte, y desarrollo sostenible y sentimiento de identidad con un lugar, con un territorio, y responsabilidad también a este territorio. Empieza con la historia natural. Señor arbusto, ¿cómo te llamas? Y quiero sentir tu follaje y qué guapo eres. Todo eso es historia natural y los niños lo hacen de manera natural, antes que se vayan a la escuela y olvidan la naturaleza. Ahora sí, mira, esa es la página web acá y tengo un código QR, si alguien lo quiere, de nuestra ONG. Y está muy amplia y muy rica en PDFs de nuestros artículos. Yo y un grupo de 7 personas en la sede o en el grupo virtual, y 50 personas más participando en lo que llamamos también una red de redes. Y lo que es diferente en nuestra ONG de la Sociedad Internacional para la Restauración Ecológica y la Sociedad Iberoamericana para la Restauración Ecológica y la Red de Ecología y Restauración de Argentina. Por los que no saben, hay una excelente red nacional y aquí hay uno de los 6 nodos, de las 6 o 7 nodos de la red nacional que se llaman Nodo Pampas, por la región pampeana. Y aquí hay una de los fundadores y líderes de esta red, pero en nuestro contexto, la red que llamo EHN, para ser más corto, EHN, es una red de sitios donde hay gente trabajando en la restauración ecológica Senzulato. Y ese es uno de los puntos que quiero discutir un poco y explicar lo que quiero decir. Porque Senzulato y
qué significa sensu stricto, sensu lato. Es técnico, pero ayuda a entender cuál es el papel, el rol, el plazo de la restauración ecológica en nuestro mundo, donde hay una crisis de salud y una crisis ambiental ecológica mundial. ¿Qué significa trabajar por la salud ecológica y ecosistémica? Una salud, humanos y animales no humanos o animales con la especie humana, y nuestra noción de eco-health o ecosalud que voy a explicar. Hola, bienvenido. Para nosotros la frase ecosalud que se encuentra, no se encuentra acá porque no pudimos comprar el dominio, ya era tomado, entonces hemos puesto EHN Global. Ecosalud incluye la salud humana, la salud animal, la salud del suelo y la salud, entre comillas, de los ecosistemas, todos juntos. Y ese es nuestro desafío, de cambiar nuestro modo de pensar, la relación entre la humanidad y la naturaleza no humana o la naturaleza con la humanidad en el centro. Y eso me lleva al punto que quería señalar como punto importante de esta charla y ojalá esta discusión. Y creo que podemos apagar ahora, si quieres. Muchas gracias. No sé si ustedes tienen el mismo problema, pero yo personalmente tengo un problema de concentración frente a la dispersión. Y ojalá transdisciplinaria y también interprofesional e intercultural. Pero nunca he tenido la oportunidad de hablar en una facultad de medicina veterinaria y pienso que este enlace que estamos conversando y estudiando las perspectivas es súper, súper importante. Y no hay que olvidar el impacto mundial del COVID-19 y la pandemia sobre este tema. Relación, humanidad, salud, ecosalud y la naturaleza. No sé lo que significa para usted, pero siempre hay que definir, ¿sí? Para que no sea simplemente poético. Con COVID-19, ahora las cuestiones de salud, medio ambiente y enfermedades zoonóticas en particular, pero también el caos y la crisis planetaria de salud que se nota muy fácilmente entre los jóvenes a nivel mundial y muchos animales, y en total una crisis de salud, ahora está en las pantallas de las Naciones Unidas y las pantallas del público mundial, de una manera que no existía antes de 2020. Y es un momento crítico, un momento con muchas posibilidades de dar saltos y intentar transiciones a paradigmas nuevas. Y tengo la, ¿cómo se dice? Audaz de hablar, de saltar de paradigmas. Y pienso que estamos en un momento de transición. Y en Argentina es evidente que existe un movimiento en este sentido. Pero el punto que quería
poner en la mesa. Es evidente, y pienso que para todos o casi todos es evidente, ya lo saben, lo han integrado. El hombre no está fuera de los ecosistemas o del ecosistema en cualquier nivel de organización que les interesa, del macro hasta el biosférico. El hombre, al contrario, está adentro, en el medio del ecosistema y de los ecosistemas. Y tiene la responsabilidad evidente de ser custodio de su territorio o de su ecosistema. Por el impacto que tuvimos y que tenemos, me gusta recordar que no hay ningún metro cuadrado en la planeta Tierra-Mar que no tenga una huella humana importante, ni uno. Entonces, ¿somos custodios o qué? Si miramos al futuro, hacia las generaciones futuras de vida en la Tierra, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué elegimos asumir? Y todos los temas de los cuales estamos hablando son centrales en la búsqueda de respuestas, de enfoques, o en términos de marketing y bullshit and what's it called? Greenwashing. Marketing de greenwashing. Hay muchas tonterías, pero es un momento clave y hay muy buenas oportunidades de hacer saltos y también pensando en dejarles unos puntos de énfasis que espero conversar después con preguntas de ustedes o comentarios. El hombre está en el centro del ecosistema y todos hemos aprendido que al revés, el hombre es aparte. Tal vez es el pináculo o la cumbre de la creación o lo más avanzado en términos evolutivos. El hombre, Homo sapiens sapiens, es aparte y el ecosistema está allá. No es así. Estamos en el centro del ecosistema y si tomamos en serio la responsabilidad de ser buenos custodios, hay que manejar el ecosistema del interior hacia el exterior y no al revés. Pero no pensamos, no hemos aprendido de pensar así. Bueno, el otro punto es con respecto al concepto de ecosistema. Este concepto es la base de la disciplina científica de ecología. La base. Y hay algunos que dicen, no, es un mito, como he dicho. Un ecosistema no es un superorganismo, no puedes hablar de salud o identidad o interacción. Pero yo no pienso así. Pienso que hay dimensiones culturales y psicológicos y probablemente evolutivos en términos de culturas que hacen que sí, hay enlaces evidentes. Y muchos pueblos indígenas, por ejemplo, los aboriginals de Australia, que ¿sabes desde cuándo son ellos en Australia? 65,000 años de presencia ininterrumpida. Y para ellos, la interacción con su territorio es evidente y es tangible. Bueno, nosotros, criollos, mestizos y europeos, en una cultura dominante de clase o de raza o de categoría europea en términos relativos,
hemos aprendido de otra manera y hay que dar un salto de paradigma sobre este punto. El hombre no está aquí, el ecosistema ya, sino el hombre está en el medio y tiene que ser un buen custodio si quiere dejar un mundo mejor a nuestros hijos. Y el segundo punto con respecto al concepto de ecosistema es un concepto más nuevo que es de socioecosistema. La genealogía del término ecosistema es que es un poco más o casi centenario el concepto y está bien definido desde 100 años, igual, de los años 1930, que empezó a ser un concepto científico, 100 años. El concepto de socioecosistema tiene algo como 20 o 25 años y es el resultado de la observación que somos ahora en el centro de todos los ecosistemas y no afuera. Entonces, el hombre está parte de todos los ecosistemas de la planeta y hay que mirar las cosas y tomar en cuenta. Y un ejemplo de socioecosistema es una finca con producción agrícola o de ganadería o de ambos. Es un socioecosistema. No pasa nada. Entonces, eso son cosas fáciles de decir, pero difíciles de integrar y difíciles también de transformar en acción. Y antes de dar la lista de conceptos que quería mencionar y preguntar, si ustedes tienen ganas de saber más sobre tal o tal concepto de la ecología de la restauración, solo quiero añadir un punto, un segundo momento, pausa, sobre el hecho que nuestra pequeña ONG es una red de redes, de sitios, de territorios y de bioregiones donde hay gente trabajando en iniciativas de restauración ecológica y hay que recordarse que la restauración es un proceso que dura mucho tiempo para ser realizada. No es una entidad y no es un evento, sino un proceso que requiere paciencia y cooperación. Pero socioecosistemas y restauración de socioecosistemas es parte de esa disciplina o campo científico transdisciplinaria con ingeniería, con economía ecológica, con diseño y arquitectura de paisajes y espacios urbanos, y de la medicina y la salud pública como profesión y medicina veterinaria. Hay una interfase muy importante allá que es muy poco desarrollado y hay que notar que las grandes alianzas y las pequeñas en el mundo entero, utilizando los conceptos de una salud o ecosalud, la gran mayoría nunca han escuchado de la restauración ecológica. No sabe que existe este joven campo que tiene alrededor de 35 años. No saben. Y nuestra meta número 5, 2, o no sé en qué orden, es de reunir médicos y veterinarios y profesionales de la salud pública con gente trabajando en restauración ecológica o socioecológica
en sitios específicos, pequeños, no sé, 100 hectáreas o más grande, pero espacialmente explícito, no simplemente teoría. Médicos, veterinarios y profesionales de salud pública mirando, por ejemplo, en la calidad del agua y del tratamiento de desechos humanos en zonas urbanas y sus impactos en la salud de las poblaciones, que trabajan juntos por fin. Primero que se reconocen, que se conocen, que se hablan y después que trabajan juntos con ecosistemas degradados y socioecosistemas en mal estado, donde la relación entre la parte social y la parte más que humano ecológico, esta relación es bastante perturbado. Y hay que trabajar juntos. Y mi charla es una invitación a ustedes, profesores y estudiantes, de estudiar un poco esta interfase. Ahora, ¿qué son unas palabras claves para pilotear la discusión de 20 o 30 minutos? Uno de ellos es restauración, y he mencionado en el título, creo, restauración y rehabilitación. Ayer en nuestra sesión de clotura de un día de campo espectacular, alguien, Mari, creo, me preguntó, la botánica famosa y destacada Mari, James, ¿cuál es la diferencia para vos entre la restauración ecológica y la rehabilitación ecológica? Por los que han leído algo o escuchado o participado en reuniones de la REA, la Red Argentina, saben que hay mucha discusión sobre esos términos y quisiera hablar un poco de eso. También explicar el uso del concepto de ecosistema de referencia que utilizamos en ambos contextos, en el contexto de la restauración ecológica y de la rehabilitación ecológica, que es un modelo o un ecosistema de referencia. Señor, por favor, me explica. Suena interesante. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Y la restauración y la rehabilitación son muy intervencionistas como actividad, al contrario de la conservación clásica. Preservación, protección, conservación, y el hombre afuera. En muchos casos hay cientos, miles de refugios de la conservación en el planeta. Es una tontería del paradigma de man and nature aparte. La humanidad y la naturaleza, dos cosas diferentes. Entonces, para la joven disciplina y campo de acción de la restauración y la rehabilitación ecológica y socioecológica, el concepto de referencia, diferente de baseline, se dice baseline, línea de base, son dos cosas distintas. Tiene un valor importante en esta nuevo campo y nueva disciplina. Otro más es trayectoria o trayectoria. Trayectoria. Quiero enfatizar la palabra y el concepto de trayectoria de ecosistemas. Y también los médicos y veterinarios pueden fácilmente traducir a su campo de trabajo la vida
de un caballo, de cero a nacimiento hasta la muerte. Tiene una historia, tiene una trayectoria, con o sin enfermedades, por ejemplo. A 5 años este animal tuvo tal enfermedad o tal accidente, y de 5 a 15 su vida era diferente. Gracias. Antes y después de la enfermedad, esa es una trayectoria personal. ¿Y por qué es tan importante? En la ciencia y la lógica y en los modelos económicos y los trabajos de todos los ingenieros de todos los campos, pensamos y hablamos en términos muy simplísticos para deconstruir y analizar partes de la complejidad de un ecosistema o un paisaje, que es un asemblaje de ecosistemas en términos ecológicos, o de un socioecosistema. Hay una complejidad enorme en cada caso. ¿Cómo vamos a estudiar? Bueno, sacamos y podemos hablar, por ejemplo, ¿quién me está hablando ahí? No, es gente Que entran. Ok. Bienvenidos, Neuquén, Córdoba, Buenos Aires, y ojalá más. El concepto de el modelo de state and transition. Voy a intentar ahora. Un modelo state and transition, que es muy común en la ecología básica de ecosistemas, y se pone una caja, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, y hay transiciones posibles entre ellos. Y van a reconocer también los que conocen algo de la ecología de paisajes, con este mismo tipo de modelo, uno puede hablar de sitios, corredores y matriza. Pero es muy sobresimplificado. Y en la restauración hemos aprendido que es un proceso de largo plazo y hay sorpresas. Y, por ejemplo, si nuestra situación en un sitio dado, un establecimiento agrícola, por ejemplo, o un municipio, o el sistema de Tandilia, si pasó algo, ese es el ecosistema antes de las invasiones biológicas que inundan sus paisajes acá. Plantas australianas y plantas de Europa y la cuenca mediterránea y de América del Norte, introducidos intencionalmente o accidentalmente, pero dominan por un nómade como yo, visitando a su región por primera vez. Yo veo una situación de invasiones biológicas hablando solamente de plantas. No sé cómo es por los animales, pero punto de vista de un botánico, una invasión biológica enorme. Por lo tal, puedo decir, eso era pre-contacto europeo y africano, pre-intercambio colombiano, como se dice a veces por hablar de intercambios de semillas y cultivos desde Columbus, ¿no es cierto? Precolombiano, y acá hay la situación actual
Eso no me sirve. Ese es hoy. Ah, no, perdón. Digo, té precolombiano, si me permiten. Y acá té cero, hoy. ¿Qué va a pasar en el futuro? Y ahora lo que tengo es una figura clásica. Aquí tiempo. A mí me gustan figuras muy simples que tienen un eje temporal, porque cualquier persona puede entender. No es estructura y funcionamiento, por ejemplo, pero tiempo. Y aquí puedo poner lo que quiero y decirlo alto o bajo y dibujar trayectorias. Y estoy hablando del ecosistema precolombiano y el ecosistema de hoy en el sistema de Tandilla, con un problema masivo, número 1, de invasión biológica y número 2, invasión de casas de particulares. Y no sé qué otros problemas, los herbicidas y pesticidas que se utilizan y muchas cosas invisibles, pero, a ver, restauración ecológica, primer año. Normalmente el T0 está en el medio, entonces eso voy a llevar hasta acá. Y podemos decir acá menos 600 años. ¿Ok? Y rompe acá T0. Hoy. La cuestión es la siguiente en términos de trayectorias alternativas. T0 plus 30. 2055. Plus 100, plus 300, plus 1000. Y quiero citar a Doug Tompkins, que habló tenía un proyecto Alerce 3000. Era un personaje muy polémico, pero era un visionario y tenía un programa Alerce 3000. Quería para preguntar cómo quisiéramos que los bosques de Alerce en el sur de Chile aparecen en el año 3000. No es una pregunta que se discute muy comúnmente, pero es posible. Y también 300 años de hoy, 2325. ¿Qué futuro quisiéramos? Y luego en 30 años, y 50 y 60. Y ahí viene la noción de trayectorias alternativas, con punto de interrogación. 2 o 3. Y eso se llama también la degradación. En realidad, yo he hecho modelos como este en casos específicos, comparando, por ejemplo, Chile central con el sur de Francia en un espacio de 10,000 años, para intentar algo. Entonces, aquí lo voy a dibujar aparte. Espero que me sigan. Yo estoy un poco nómade y hablo de varias cosas y no tengo un plan definido, pero por favor que me interrumpen si tienen una inquietud o que me dejan 5 minutos más y ahí paro y conversamos. ¿Ok? Este es modelo 1
donde el mensaje principal es que modelos de state and transition, ¿se recuerdan? State and transition, 1, 2, 3, ecosystem A en estado 1, estado 2, estado 3, y puede tener un régimen de perturbios y quedar así, o con un perturbio pasa a otro estado. Pero lo importante por alguien que quiere intervenir y cambiar de trayectoria es de decir, pero ¿qué quiero? ¿Para qué restaurar? ¿Y qué quiero decir cuando hablo de restauración? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué restaurar? Porque invertir en la restauración es porque quiero la trayectoria de mejoramiento y no quiero seguir en una trayectoria ecosistémica de degradación. ¿Ok? Entonces, no sé si será útil y no tengo el tiempo para presentarlo en detalle, pero simplemente para darles una idea de cómo se puede trabajar con científicos sociales y científicos de las ciencias, dicho, naturales, incluyendo a la ecología aplicada a la restauración y a la restauración de socioecosistemas, que necesita, obviamente, sociólogos y antropólogos y médicos y profesionales de educación y de salud, además de los hidrólogos y pedólogos y ingenieros agrónomos y forestales y ecólogos trabajando juntos. Y para hablar con los economistas es posible utilizar su lenguaje sobre el capital natural y los servicios ecosistémicos, o más justo es decir, bienes y servicios ecosistémicos. Y utilizar los métodos de los economistas para estudiar la utilización racional o tonta del capital natural. Entonces, tengo en total 3 esquemas que quisiera dibujar, pero voy a parar después de esta para preguntas y conversación. Yo utilizo el símbolo de un círculo para hablar de un ecosistema y tiene una matriz ecológica que empieza con la caracterización de paisajes. Recuérdense que para los ecólogos un paisaje no es lo que se ve del cerro mirando, qué lindo paisaje. No, es algo que se puede medir de manera cuantitativa y se define como un asamblaje de ecosistemas que interactúan entre ellos de manera a producir patrones espaciales reconocibles que se repiten, sin definir la escala espacial. Cada persona que utilizará el concepto tiene que definir su escala. Pero los economistas hablan de valores económicos, ¿no es cierto? Del capital natural no conviene hablar del valor capital del capital natural. Es mucho más práctico de valorizar los bienes y servicios que tenemos gracias a los ecosistemas. Cuando el ecosistema está sano,
hay un flujo, una fluidez y una cantidad y calidad de bienes y servicios. Y cuando el ecosistema está degradado o roto, no hay cantidad y no hay calidad de bienes y servicios. Y los economistas y sociólogos, psicólogos, antropólogos pueden ayudar en evaluar cómo la gente miran y aprecian estos flujos de servicios. Entonces, aquí tengo 3 triángulos concéntricos: el ecosistema, el paisaje biofísico y la matriz socioeconómico y cultural. 10,000 años antes de hoy. BP en inglés, before present. Ok, perdón. No tengo la costumbre. 10,000 años before present. Ecosistema sano, en paisaje sano y matriz sociocultural, inteligente, y con triángulos voy a indicar diferentes bienes y servicios del ecosistema. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Cuál es la trayectoria más común? Con el tiempo, recuerden que ese tiempo no queda así, ha bajado así, hacia un ecosistema en mal estado, en paisaje fragmentado y matriz socioecológica mal sana. Y no hay, o casi no hay, flujos de bienes y servicios ecosistémicos. Y estamos aquí en T0. ¿Qué hacemos? Es la misma situación que acá, pero con más complejidad. Bueno, he dicho que sería interesante tal vez de hablar de términos y conceptos y definiciones básicos específicos de la restauración, si quieren. Restauración y rehabilitación y referencia. Y puedo nombrar más, pero si alguien puede decirme lo que le interesa de esos 3 u otros conceptos y definiciones básicos para hacer una pausa y conversación. ¿Nadie? Yo puedo dar la misma respuesta a la pregunta de ayer de Mari. Por ejemplo, creo que es pertinente. ¿Cuál es la diferencia en español y los... Sí. ¿Cuál es la diferencia entre... quería saber, que me había quedado con la duda de cuál era la diferencia entre restauración y rehabilitación. Merci beaucoup. Es una pregunta importantísima y fácil de responder en 2 maneras diferentes niveles de comunicación y diferentes públicos o participantes en la discusión. La primera manera es la manera técnica en el contexto de la joven disciplina de ecología de la restauración que tiene hoy 37 años. Y tengo el honor de haber participado en la mayoría de esta historia, 35 solamente, no 37. Y haber participado en cientos de discusiones sobre las definiciones y conceptos básicos de esa disciplina. ¿Por qué se vean artículos hoy en Nature, en Science, in the proceedings of every Royal Academy under the sun, and National this and that? Todas las revistas científicas más altas, de impacto alto,
publican sobre la restauración ecológica hoy. ¿Por qué? Bueno, ¿cuáles son los conceptos y definiciones básicas? Primero, desde 2 artículos en el 93. La degradación es la realidad en muchas partes del mundo y en términos de trayectoria que empecé a discutir, podemos imaginar una espiral de degradación. ¡Ah! Es una trayectoria que veamos en todos los continentes hoy día en algo como 70% de los ecosistemas, sin hablar de ecosistemas urbanos. Ese es otro caso. ¿Cuáles son las respuestas posibles e imaginables frente a la degradación ecológica? Primero, no hacer nada. Bien, en 5,000 años todo será bien otra vez. No vamos a invertir en limpiar, ni rehabilitar, ni decontaminar. La naturaleza, Pachamama, Gaia, va a resolver todo. Y tenemos cosas más urgentes. No hay que invertir en lo que está nuestra infraestructura biosférica, nuestra casa. No. Si tengo una fuga en mi techo, seguro que lo voy a reparar. Pero si hay una fuga en el paisaje, la gente no hace nada, en muchos casos, infelizmente. Entonces, primera respuesta a la degradación, no hacer nada. Cuando fuimos menos de 1 billón seres humanos en el planeta, era más factible decir, este espacio está roto y feo y insalubre, vamos con la tribu a otro lugar. Hoy no hay dónde hundirse. Segunda respuesta, modificar los sistemas de manejo. Si hay una fuga, hay que repararla y hay que mirar cómo está hecho el techo y tal vez rehacer el techo y manejarlo de otra manera. Y en términos de medicina, si en el rodeo veo que hay 5 vacas con tal o tal enfermedad, quiero saber de dónde viene, quiero manejar de manera diferente, tomando en cuenta esta amenaza. Tercera respuesta es decir, la situación está grave. Aquí veamos 350 años de degradación. Y si no hacemos nada, de acá vamos a llegar acá, en el futuro. Respuesta 4, 5, 6, 7, 8 son actividades restaurativas, para dar una paraguas grande, que no es restauración, sino actividades restaurativas y futuros alternativos posibles que podríamos imaginar si aquí tenemos biodiversidad y flujo de bienes y servicios ecosistémicos alto y bajo. Ha bajado, pero se pudiera recuperar. Estoy intentando de bailar con las figuras. Restauración y rehabilitación son 2 actividades restaurativas, además de otras que ustedes conocen por lo menos de nombre, como la ganadería restaurativa o la agricultura restaurativa con la disciplina de agroecología para apoyar
y prácticas como permacultura y compost, que son de la horticultura más que la agricultura, pero que se pueden aplicar a gran escala también, si hay ganas y voluntad, y si se vea posible. Aquí hay dos cosas, pensando a los productores que he tenido el gusto de encontrar ayer y antes ayer. Un productor no tiene fondos ilimitados para invertir en cercos o cosas nuevas y no quiere tomar el riesgo de hacer cosas totalmente distintas. Entonces hay que hablar de transición y hay que apoyar también cuando hay esa intención. En el mejor de los casos, la comunidad y el gobierno apoyaría. La restauración es más ambiciosa que la rehabilitación. Entre las dos respuestas más ambiciosas a la degradación, la restauración busca a recuperar o más precisamente apoyar al proceso de autorregeneración de un ecosistema que se ha degradado o que fue degradado. El acento es sobre la palabra proceso y asistir o apoyar. Es como la medicina, porque si entendemos bien la fisiología y toda la vida celular de un ser humano, el médico puede ayudar de manera más inteligente si no sabe nada. Igual por todas las ramas de medicina. Entonces el ecosistema, este concepto es igual. Si entendemos la ecología del ecosistema y veamos su estado degradado y su situación de trayectoria de degradación, y decidimos de invertir en una inversión de trayectoria, en vez de seguir así, de invertir y buscar una trayectoria positiva, nutritiva, regenerativa. La restauración puede decir, bueno, ese es menos 10,000, menos 500 años, como era, y seleccionar una referencia pertinente y decidir, eso no queremos y no podemos volver en el tiempo de todas maneras. Hay que definir trayectorias hacia el futuro obligatoriamente, pero la restauración quisiera llegar a un estado alto y una trayectoria globalmente regenerativa en el tiempo, en términos de los elementos básicos de cualquier ecosistema o socioecosistema, o sea, estructura, composición, procesos y también funciones o funcionalidad. Y en términos antropocéntricos o económicos, las funciones del ecosistema es el trabajo que hace los ecosistemas y nosotros, la comunidad humana o la sociedad, podemos aprovechar de este trabajo gracias a lo que se llama ahora bienes y servicios ecosistémicos, con muchísimos estudios y iniciativas de mapamiento y manejo sostenible de ellos en términos sociales de beneficios y valores. Y se puede manejar de una manera eco-eco los ecosistemas y la sociedad humana, ecológico y económico. Pero en términos básicos y hablando con productores, por ejemplo, no otros
académicos o científicos o especialistas, concepto de trayectoria es importante y he dicho que la restauración intenta de recuperar mucho de su capacidad de producir beneficios y biodiversidad. Ese es otro tema y no voy a tener tiempo para desarrollar relación entre desarrollo y rentabilidad o productividad y rentabilidad con biodiversidad. Ese es por otro día, pero hay que tomar en cuenta la posibilidad de manejar, de intervenir y decidir qué trayectoria queremos. La rehabilitación busca menos que la restauración, señorita. Busca la regeneración y recuperación de una gran parte que se ha perdido de la funcionalidad del ecosistema. Y el contenido biológico, o sea, la biodiversidad, tiene menos importancia en este contexto. Y un establecimiento agroecológico de ganadería y agricultura regenerativa es un buen ejemplo. Lo que buscan los dueños y custodios es funcionalidad de ecosistema, socioecosistema sano que produce biomasa pastoril, pastos y otras fuentes de nutrición para los rodeos de vaca o otro tipo de animales domesticados. Ese es la fin de ellos. Entonces ellos pueden decir, es verdad, mis abuelos me han dicho que el pasto era así, que habían 40 especies de pasto y había todo el año y hoy no. ¿Qué pasó? Degradación y sobreexplotación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intentar una rehabilitación ecológica y económica de la empresa, del campo como moda de vida. Entonces son similares pero diferentes. Y también hay que reconocer que no es un estado final. Después de 20 años de rehabilitación, es posible de imaginar trabajos de restauración después. Pero ya creo que es suficiente como detalles para distinguir entre las dos cosas. Perdón, ¿y qué importancia tiene el concepto del ecosistema de referencia o la línea de base en ambos? Gracias. Quería hablar de eso. ¿Cómo soy en términos temporales? Ok. Sí, estamos aquí. Sí. Sí. Si querés responder eso y después te lee las preguntas de las personas que están virtualmente. Ok, con mucho gusto. Si estamos acá, T0, resultado de una trayectoria o algunas veces la gente habla de escenario de degradación en el pasado, porque no sabemos con precisión qué ha pasado ni cuándo en muchos casos. Pero aquí creo que es posible saber bastante sobre los 150 últimos años, por lo menos. Y para decidir qué hacer, supongamos que decidimos que no, eso no, queremos ¿por qué no intentar de restaurar
70% de la biodiversidad en 30 años y 70% de los servicios ecosistémicos en 30 años. Eso sería mucho más coherente y inteligente y útil que la dogma de restaurar 30% del país por el 2030 o de plantar 30,000 millones de árboles por 2050. Alucinante y estúpido, totalmente estúpido. Pero si queremos elegir esta trayectoria, ¿cómo vamos a llegar y cómo podemos acelerar y mejorar el proceso? Y ahí viene el concepto de referencia, ecosistema de referencia. Porque en cualquier sitio, incluso en una propiedad familiar de 3 generaciones de 700 hectáreas y 1,000 vacas, 600 vacas, qué sé yo, y pastizales, hay conflictos de opinión y de gusto entre los miembros de la familia. Y en una comunidad aún más heterogeneidad en prioridades y visión de la gente. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo? Si vamos a iniciar un proyecto de restauración y rehabilitación a largo plazo y a más gran escala, hay que ponernos de acuerdo. ¿Qué queremos? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a sacar beneficios? ¿Y cómo proceder? ¿Qué podemos aprender de lo que ya se ha intentado en pastizales en otros continentes, biomas similares a nuestros pastizales? ¿Qué se sabe de otra gente intentando iniciativas de restauración? ¿Qué funciona bien frente al riesgo de incendios, por ejemplo? ¿Cómo manejar el incendio? ¿Cómo recuperar un suelo sano si todos los suelos son degradados? Hay experiencias previas, pero in situ, ¿cómo organizar un consorcio o red o cooperativa de gente que todos quieren la misma cosa? Quieren apoyar a la restauración y la rehabilitación ecológica y económica de un ecosistema degradado juntos, por el beneficio de todos. El concepto de referencia es muy útil. Si intentamos de seleccionar o construir una referencia juntos, nos ayudará a resolver conflictos interpersonales y interfamiliares y de empresas, porque todos sabemos que queremos y no queremos pero no sabemos cómo llegar y hasta dónde podemos llegar. Podemos decidir que 500 años atrás, o 200 años atrás, o 60 años atrás, la situación era mejor que hoy en términos ecológicos. Socioecológico y médico, no sé, bueno, por lo menos en términos ecología de la fauna y la flora y los suelos era mejor cuando mi abuelo tenía 20 años. Entonces, ¿cómo era? Hablemos de lo que estaba bien, lo que no estaba bien. Y miramos a todas las fotos que podemos conseguir. Fotos aéreas de los 70 últimos años y dibujos y pinturas y crónicas y relatos del siglo XIX, tal vez siglo XVIII, para estudiar la trayectoria de degradación y transformación. Ojo, un campo productivo bien manejado no está degradado, simplemente fue transformado.
no es pastizal hoy, es un campo o una pradera manejada con inteligencia y concepto de sustentabilidad. Transformación, no degradación. Entonces aquí tenemos una trayectoria de transformación y degradación. Y algunos quisieran más productividad, otros de la comunidad o la familia quisieran tal vez salvar hábitat por un animal querido en vía de extinción, hábitat de aves, etc. No por su valor monetario, sino por un valor espiritual y de identidad. ¿Cómo combinar esas cosas? La selección, en el caso de tener candidatos vivos en la región, o la construcción o asamblaje de un ecosistema o socioecosistema de referencia, es una herramienta muy útil. Y he escrito sobre eso y podría mandar textos si quieren. En el mejor de los casos, si hay una valle escondida donde nunca había ganadería extensiva y nunca llegó el tractor para arar la tierra a profundidad de 50 centímetros, y se abandonó totalmente hace 50 años atrás, y la vegetación y el suelo y el nostoc en el suelo y tal vez el suelo mismo y la fauna también son mucho más ricas y sanas de lo que veamos en los campos degradados. Y podemos decir, esa es nuestra referencia en términos de ornitología, de botánica, de ¿cómo se dice? Herpetología. Es semejante a lo que quisiéramos recuperar. Entonces, vamos a decir, esa es la referencia, GPS tal y tal, y vamos, en el mejor de los casos, seguir su desarrollo en los 50 años que vienen, sin manejo. Y en paralelo, vamos a seguir y estudiar la trayectoria del ecosistema en lo cual estamos interviniendo, con meta de restaurar y rehabilitar por 50 años frente al sistema de referencia que hemos seleccionado en el mismo periodo. Si eso no existe, no hay ningún lugar en 100 kilómetros de radius, o qué sé yo, tal vez 300, pero de todas maneras una degradación y transformación casi total a nivel regional. Hay la posibilidad, según un paper excelente de White y Walker, 97, ellos explicaron que para construir un sistema o ecosistema de referencia, uno puede seleccionar datos aquí, allá, aquí, allá, y presente, pasado. Y tú puedes seleccionar data acá, acá, acá y acá. Aquí presente, aquí pasado, allá. 100 kilómetros de acá, hoy y en el pasado, para crear, para dibujar un ecosistema de referencia. Y un punto importante que hemos realizado en los años 90, toda una serie de artículos y discurso, el ecosistema de referencia siempre será subjetivo. No hay ninguna respuesta absoluta, y intencionalmente
hay que hacerlo de una manera colectiva. Entonces, subjetiva multiplicada por 20. Pero es una herramienta muy útil. ¿Ok? Bueno, hay una pregunta en el chat de Ricardo Herrodidart. ¿Considera que la restauración ecológica aplicada a agroecosistemas productivos puede potenciarlos en su trayectoria económica? Sí, señor, absolutamente. Sí, hola Ricardo, gracias por la pregunta y por la visita. Era espectacular. Sí, alguien ayer me preguntó si pensé que la restauración es una actividad interesante desde el punto de vista económico. He dicho que claro que sí, sobre todo si uno toma en cuenta la realidad de nuestra dependencia en el capital natural. Gracias. Sin capital natural, lo que significa ecosistemas funcionando en un rango aceptable de variabilidad o ecosistemas sanos, si quieres. Y la biodiversidad nativa de este sitio. Ese es el capital natural renovable. Y sin este capital natural no hay flujos de bienes y servicios ecosistémicos, tal como agua pura, potable, como tierra, suelo y tierra fértiles, aire sano. Todos son productos de funcionamiento de ecosistemas sanos. Y si no hay, estamos sufriendo de eso. Y todo es económico, todo eso es económico porque si no tienes capital o si estás viviendo de tu capital en vez de vivir de tus intereses y ingresos, estás comiendo tu capital, es un suicidio poco a poco. No es una vida sana y no tiene futuro para sus hijos. Y a todos los niveles espaciales creo que el argumento es lo mismo. Y para resumir, en términos monetarios, se nota que en muchos casos, sobre todo cuando la degradación ha sido masiva y prolongada, hay un costo elevado al inicio del proceso, en lo cual el público debería participar y los gobiernos y cualquier actividad o proyecto o empresa poluante deberían participar, no el propietario de un sitio solo. Pero es una inversión. Hay que explicar a los tomadores de decisión que no es costoso. A mediano plazo los beneficios son muchas veces más altos que los costos y es una muy buena inversión. Y en el caso tuyo, no sé cuál es la respuesta, pero tu país y tu provincia y tu comunidad que aprovechan de los servicios ecosistémicos que tu establecimiento provea, ellos deberían contribuir con impuestos sobre el agua, por ejemplo, a todo propietario que está cuidando la vegetación. ¿Me entiendes? ¿Está bien como respuesta? ¿Y qué rol crees que tienen las instituciones, como por ejemplo la Facultad Veterinaria o los profesionales en esta descripción? Como han visto, es complejo. Todas esas cuestiones son complejas. Y falta gente capacitados para diseñar y implementar y manejar y evaluar proyectos serios y inteligentes de restauración y rehabilitación. Y buscan
hay miles y miles de gente buscando educación y formación de manera muy evidente. En este campo hay que salir al campo y participar para aprender, no simplemente venir a una aula para mirar a PowerPoint de un profe o de un visitante. ¿Hay más de una pregunta? Estamos bien con la hora, pero ya pasó bastante tiempo, así que por ahí si hacemos las preguntas medio rápidas y las respuestas más rápidas, Sí, así sí. pueden preguntar Bueno, más gente. mi pregunta es más global por ahí. ¿Cómo se aborda el desafío con una demanda cada vez más alta de bienes y servicios, considerando que cada vez hay más población? Bueno, Porque, o sea, llegar a ese punto está buenísimo, pero ¿cómo lo logramos? Siendo que hay intereses económicos, Claro, sociales. Bueno, no entiendo eso. es complejo imaginármelo a 50 años. Para mí, perdón. Sí, ok. Mi respuesta es que es muy complejo. Por ejemplo, los problemas mundiales de refugios y de migrantes que no tienen otra opción, tienen que hundirse. Son expatriotas exilados en el mundo entero. Esa es una parte de la población mundial muy vulnerable y que resulta de mucha injusticia, ¿no es cierto? Y muchas guerras, etcétera, etcétera. Entonces, hay que responder a este problema también y no simplemente al tema de demografía. Sí, bueno, por ejemplo, no sé, yo soy nacido y criado acá en Tandil, y por ejemplo, los sistemas naturales de Tandil están totalmente, están siendo degradados, perdón, están siendo degradados, mirás para las sierras y hay casas por todos sí, lados. sí. ¿Cómo abordamos eso? Disculpe ejemplo? que he mencionado las casas, no quería decir... No, bueno, pero justo es algo, o sea, yo jugaba en la sierra y hoy por hoy va a la sierra y pasás por el patio de una casa. No, muy bien, entiendo tu preocupación. Entonces, de ahí cómo llegamos a una restauración. Lo veo, Mira, no es que lo veo complejo, sino que se me hace difícil. no hay imaginar. tiempo para conversar más sobre el tema, pero quisiera ofrecer 2 puntos de reflexión y luego tomar la próxima pregunta. A nivel local, una agricultura localizada y situada en una comunidad que participe como consumidor y hay una economía local viva con días de campo y interacción entre vecinos y también mercados del jueves y del sábado con los productos de todos los productores de la región. Es una fiesta y una celebración de la agricultura local a nivel de familias y poblaciones. El tamaño de la comunidad fluctúa en relación a su estado de salud mental y de todo. Y en segundo lugar, hay crecimiento y expansión de áreas urbanas inteligente y hay expansión anárquica. Y la anarquía es problemático. Si hay una buena planificación, como se ve, por ejemplo, en Toscana, en Italia, la gente no construye casas individuales en un campo más o menos abierto, porque rompe a este espacio verde y todos sufren, los que tienen los ojos abiertos a la urbanización y a la transformación de paisajes. En Toscana siempre vas a ver construcciones de alojamiento por 50 a 150 personas, hecho de manera racional y inteligente, y viven juntos y quedan espacios abiertos.
¿Ok? Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño comentario sobre eso. Me parece que otra vía posible es usar más biodiversidad nativa en nuestros entornos cotidianos, digamos, porque hay cosas que necesariamente, bueno, si uno quiere producir trigo o comida, por ahí tiene que cultivar trigo. También podríamos domesticar especies de gramíneas nativas y cosechar eso, pero eso lleva mucho tiempo, ¿no? Pero si uno habla de las casas en las sierras, por ejemplo, se puede hacer paisajismo con nativo y mantener, o sea, perder el espacio de la casa en sí mismo, pero mantenerlo de alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay también un desafío de que esas cosas se hacen, en mi opinión, más por desconocimiento que por mala intención o por desinterés. Entonces, ahí hay un campo de acción, digamos, de poder trabajar en ese sentido. Y lo mismo con cómo uno potencia o degrada los procesos ecológicos en los campos, por ejemplo, ¿no? Como que se puede hacer de una manera o de otra. Entonces, aún con población creciente, hay un margen de acción posible para ir como rehabilitando si son solo procesos o restaurando si también es con biodiversidad en esa superficie. Por ahora es como el margen de acción para no paralizarse, digamos, esa es mi visión. Permiso, ¿puedo responder a eso también antes? Porque quiero responderle a él también. Viene al caso, y es viene al caso. ¿Está perdido? Bueno, respondiendo a esto también, hay una legislación que no permite la construcción y va bajando la cantidad de construcción a medida que vamos ascendiendo en el paisaje, ¿no? 220, la cota, 220 o más, o sea, no puede lotearse más de 1 hectárea, ni puede construirse, hay legislación para eso, que es lo que no se cumple. Hay dos asambleas ciudadanas, que es la Asamblea por la Preservación de las Sierras, una, que está convocando a un pedido masivo frente a la Plaza Municipal, y paso el chivo para todos porque va a ser el 28 de marzo, y ahí es un momento de pedirle al municipio que respete la legislación que ya está, que es existente. No hay que hacer una nueva legislación, sino cumplir lo que ya hay, ¿no? 28 de marzo. Y la otra es la Asamblea Barrios de Piedra, que está queriendo construir en conjunto hay un recorrido histórico, un recorrido social de los barrios de Piedra para hacer un geoparque, para construir un geoparque entre Movediza y Cerro Leones, con un corredor biológico. Preguntar acerca de la perspectiva que vos ves o tenés, ya sea a nivel global o en países como el nuestro, que son más ganaderos, con estas problemáticas que estamos hablando. Quizás el interés, nosotros que vinimos a esta charla tenemos interés y queremos hacer cosas, lo mismo que decía Clary, pero ¿cómo ves tu perspectiva a nivel país o a nivel personas respecto a la restauración ecológica? Bueno, gracias. Una buena pregunta. Yo voy a responder con mi mentalidad de europeo, porque he vivido la mayoría de los 35 últimos años en el sur de Francia, trabajando en un laboratorio de investigación del Estado. Y si miramos la agricultura y la ganadería francesa hoy día, en el marco bastante incómodo de la Unión Europea, que tiene cosas positivas o negativas y favorece los grandes productores a nivel europeo, no a los pequeños. Y en el sur hay mucha piedra en cada campo y los campos son pequeños y las praderas son cada vez más extinguidos. Solamente en las montañas hay ganadería con ovejas y es un buen ejemplo de lo que sí funciona y sobrevive. ¿Ovejas para qué? Para traer la leche de oveja a Roquefort, la famosa empresa de Roquefort, que hace uno de los mejores quesos azules en el mundo.
Los ingleses dicen Stilton, número 1 es el Stilton. Los franceses, no, señor, es Roquefort, pero ambos son espectaculares y hay toda una industria integrada, agrícola, ganadería y producción de quesos. ¿Cuál es el factor en común de este ejemplo y otros que podría dar? La búsqueda de productos de calidad. El Roquefort cuesta caro, pero como se dice mucho en Francia, del punto de vista del consumidor, lo importante es la relación entre costo del producto y valor, su calidad. Y ellos buscan un mercado para quesos, para carne, para huevos, para verduras y aceite de olivo alto, de calidad, igual a los italianos, y no intentan de producir volúmenes. Entonces, esa es una respuesta posible acá también, y la localidad o territorialidad, puedes decir que estoy soñando, pero entiendo que es permitido en Tandil de soñar. Si había una transición alfa y beta en esta región, ¿qué podría ser la situación socioecológica y agronómica de aquí a 30 años? Primera transición, una relocalización de la agricultura por de los productores que quieren hacer esa transición. No son todos, pero si hay un movimiento de ganadería regenerativa en la zona, tal como está, y está creciendo, si no me equivoco, además de agricultura regenerativa y horticultura regenerativa y uso de plantas nativas, por Dios, es el más obvio de cosas, actividades restaurativas fuera de restauración y rehabilitación de ecosistemas, esta actividad y la educación de historia natural y botánica, zoología, podría transformar la sociedad y la agricultura con ella. Pero eso implica un cambio de paradigma. Ese es otro ejemplo de futuro posible. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué para el... ¿Qué horas son? 12. Hola, buenos días. 11. Solamente 11. Wow. Perdón. Hola, buen día. Mi pregunta es la siguiente, James. Lo que se está viendo acá, por ejemplo, en grandes extensiones y específicamente en agricultura, es el método de arrendamiento de tierras, lo cual uno observa, simplemente por observar, y lee también, y lo que ve que quizás hay un mayor aumento de la degradación en cortos tiempos. La pregunta es la siguiente, usted que ha viajado y conoce, si en otros lugares del mundo se ve este mismo comportamiento del alquiler de tierras, ¿no? Hablo de grandes extensiones. Quiero entender bien. ¿Puedes traducir? Sí. En Argentina se da un fenómeno en esta zona que muchos productores agropecuarios no trabajan sobre tierra propia, Ajá. sino que trabajan sobre tierra alquilada. Ajá. Y eso restringe bastante las posibilidades de acción o de proyección a mediano plazo. Lo que vos preguntás es si eso pasa en otras... Si pasa en otros, sí, cultivo papa y en el norte. Sí, más al norte también. Ese es como el ejemplo claro. Acá sí. Sí, en otras partes del planeta sucede lo mismo. Wow. No, la verdad es que no soy muy competente para discutir de esta cuestión. No tengo mucha experiencia
práctica ni acá ni en otros lugares. Mi campo de actividad desde 35 años es la restauración y no tanto ganadería o agricultura regenerativa. Lo que sé un poco, de lo que puedo hablar un poco, pero no es relevante a tu pregunta, es el rol de árboles en sistemas agropecuarios. Pero no es muy relevante Más acá. o menos, porque ese tipo de prácticas como poner árboles o poner pasturas son Sí. las mejoran mucho el funcionamiento ecológico de los sistemas y son los que son difíciles de hacer en tierra arrendada, ¿no? Esa es una problemática Sí, sí. importante de la región. Sí. Pasa que Argentina y que Atenta, Sí, como que tiene una visión a corto plazo, porque son contratos mínimamente son 3 años, entonces ahí pasa el tema. Y al no Bueno. estar el productor en sí, el dueño. Bueno. Mira, un ejemplo de éxito que me viene al espíritu es de mi experiencia en los Estados Unidos. En el noreste de los Estados Unidos, que era una zona totalmente agrícola en el siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial. Ahora hay un abandono agrícola casi total, pero hay propietarios que quisieran cultivar algo. Y yo conozco a un señor que ha trabajado mucho en Europa, un americano trabajando en Europa, que ha visto el fruto pequeño, cassis. No sé cómo se dice en español. Cassis. Sí, sí, sí. Conocen el cassis rojo, que es muy rico en vitamina C. En el estado de Nueva York y luego todos los estados del noroeste fue condenado en los principios del siglo XX. Los ingenieros dijeron que había un virus que tenía como huésped alternativa la planta del cassis y luego afectaba al trigo. Entonces era prohibido de cultivar esa planta. De 1905 hasta 2005 más o menos, cuando este señor, volviendo de Europa Central, donde ha visto campos lindísimos de cassis en Polonia y la República Checa, por ejemplo, y Hungría, dijo, pero suelos idénticos, clima idéntico, ¿por qué no cultivamos en Nueva York? Y volví a casa y aprendí que era prohibido por razones no legítimas. La ciencia no era buena en 1905 y él personalmente ha pagado para rehacer los estudios y a retornar la ley y la interdicción. Y luego, segunda etapa, él plantó, maravilloso, y un mercado listo para comprar este fruto y jugos y mermeladas. Y ha hablado con sus vecinos diciendo, usted no planta nada, si quiere, yo voy a venir, voy a plantar en su terreno cassis y voy a cosechar, voy a manejar, voy a hacer todo y compartimos los ingresos. Y eso funciona y da frutos ya en 3 años. Entonces, la situación es diferente, pero mucho podría hacerse tal vez con arbustos, con frutos comestibles, en vez de árboles frutales, donde tienes que esperar 10 años, pero con frutos. Ese es un ejemplo. Y pienso que lo que estoy tratando de decir es que siempre hay una necesidad
de individuos que tienen sueños y que intentan cosas nuevas, que salen del cuadro y intentan cosas. Y productores son famosos por eso. Doy el ejemplo que en Alaska hay una comunidad internacional de agricultores, de Haití, de Jamaica, de África, de América Latina y de los Estados Unidos, cultivando cosas nuevas en Alaska, donde los cambios climáticos son sorprendentes. Y en pocos años van a cultivar aguacate en Alaska. No sé, pero por dar una idea. Entonces, esa es otra posibilidad. Y en Australia los agrónomos han introducido, último elemento de respuesta, en vez de ley farming en el oeste de Australia, un sistema inglés que fue introducido en Australia por sistemas agropecuarios, cultivos de foraje, cereales y ganado, en un sistema con leguminosas y cereales y animales, pero sobre todo con anuales. Y empezaron a trabajar con leguminosas forajeras perennes y también trabajaron con los productores para que sigan los cambios de los mercados por sus cosechas y cultivos anuales y tener la flexibilidad. Este año voy a hacer otra cosa. Y ahí viene también un rol importante para la academia de ayudar, aprender de y apoyar a los productores. Voy. Trabajando con nosotros en la maestría. Gracias, gracias. Voy a hacer un comentario breve sobre eso, de nuevo tratando de buscar la tangente de qué se puede hacer con la situación que hay, porque esta situación que vos mencionás requiere cambios estructurales, políticos, impositivos, económicos, y es una situación, James, para nosotros bastante grave, esto de que el que produce no es el dueño de la tierra, y eso no permite hacer proyecciones de mediano o largo plazo. Por ahí la tangente que yo veo como alternativa es que digamos, con los estudios de INTA que hay de pérdida de fertilidad de suelos, hay como cada vez más argumentos para explicarle al dueño de la tierra que está perdiendo su capital y un campo ahí intermedio. Seguramente alguno diga, bueno, no me importa, yo cuando se detone lo vendo o qué sé yo, pero veo que dentro de productores agroecológicos que yo conozco hay un intento, hay gente que arrienda campos y hace agroecología. Y también hay gente, como por ejemplo el campo familiar nuestro, donde una parte está cedida a porcentaje, que es un poco esto de hacer la producción a medias, y hay un diálogo gradual, lento, para decir, bueno, modifiquemos un poquito el contrato de parcería, ¿no? Como un poquito, y buscar ahí contratos particular, donde uno ponga sobre la mesa lo que se pierde si no se hacen esas prácticas que requieren una proyección de mediano plazo. Tranquilamente la respuesta puede ser, a mí eso no me interesa y no lo vamos a hacer, pero como que es una tangente en ese sentido. Sí, agrego un comentario adicional a eso. Según el último censo agropecuario, la región pampeana tiene un 50% de tierras en explotación bajo arrendamiento. Lo que pasa que también es importante no sobresimplificar la cuestión, porque no es solo el arrendatario no cuidando los recursos, sino son restricciones que el arrendatario tiene para praderizar, por ejemplo, porque tiene contratos muy cortoplazos, y entonces una inversión de una praderización en un lugar frágil puede ser que le pidan el campo de vuelta a los 2 años, Sí.
Y entonces de ninguna manera se puede hacer eso. Entonces, digo, no solo nos quedemos con la idea de grandes productores, que de hecho los grandes productores son los más preocupados en reinvertir y mantener fertilidad por una cuestión de estabilidad de negocio. Y a veces lo que se genera una tensión, como la que estaba significando Clara, de que no hay medidas de posibilidades de establecer medidas de rehabilitación por una cuestión de restricciones de paso del tiempo. Sí, De hecho, hay una tensión, otra dificultad que tenemos nosotros, sobre todo para alguno que no lo conozca, es que nosotros no tenemos demasiada, no hay una buena legislación de restricciones de subdivisión de la tierra. Entonces, las familias de los grandes campos históricos se han subdividido y están por debajo de la escala mínima productiva en muchos casos. Sí. Y entonces, uno se encuentra del otro lado una tensión de 3 familias que cobran una partecita del arrendamiento, y entonces no les interesa que el arrendatario les diga, miren, yo voy a poner pastura y vamos a mejorar la calidad y vamos a mejorar la estructura. Y el tipo dice, no, nosotros queremos el dinero que nos llega del arrendamiento. Entonces quiero decir que el marco legislativo y social es más complejo que pensar pequeños productores, grandes productores. Es un deber importante ordenar eso, porque eso va a dar señales claras de los beneficios de restablecer funcionalidades y de mejora. Claro, gracias. Y soy totalmente consciente de eso. Yo estaba hablando de Europa a nivel continental, pero entiendo que aquí la situación es muy distinta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay dos. Hay 2 preguntas más. Ricardo Herrovidar te agradece la respuesta y te pregunta, ¿qué prácticas restaurativas podrían aplicarse para restaurar pastizal natural donde se perdió el banco de semillas nativos? Ricardo, yo no soy la persona adecuada para contestar. Tienes acá colegas que han estudiado esa situación. Y yo no quiero decir tonterías porque no soy de acá. Y la restauración tiene que ser contextualizado con gente que conoce bien el contexto biofísico. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Bueno, y otra más. César Fontana pregunta si se puede considerar que el fuego controlado en humedales es una herramienta útil o perjudicial para un proceso de restauración. Oh, gracias por esa pregunta. Primera cosa, yo no soy para nada experto en humedales, pero soy cada vez más interesada en la ecología de incendios y el arte y ciencia de manejo del fuego. Creo que en nuestro futuro a nivel planetario, el fuego va a ser parte importante del futuro. Y incluso en zonas como la Mata Atlántica en Brasil y la Amazonía entera y Alaska y Tasmania, donde la gente nunca pensaba al fuego, no había un riesgo, no había parte de su vida. Hoy en día sí lo es. Y hay que estudiarlo en cada bioma y cada tipo de ecosistema. Y hay mucha literatura sobre este tema, de diferentes enfoques. Te invito a mirar en internet lo que puedes encontrar. Y si puedo ayudar en ponerte en contacto con alguien, mándame un correo. ¿Ok? Sí, vamos a hacer, nos quedan unos momentitos para cerrar con ellos. Bueno, primero, en nombre de la facultad y del programa de conservación comunitaria del territorio, muchísimas gracias a nuestro maestro acá del día de hoy y de estos tiempos que compartimos, que fueron súper importantes.
y a los compañeros que acompañaron las salidas a campo, a los propietarios que nos recibieron, a nuestro equipo de custodios que siempre está ahí haciendo lo posible, Meli grabando y todos los demás del otro lado, Marcela respaldando, César y Lupe de Santa Fe, y un montón de personas que están siguiendo, los que aparecen desde hace mucho tiempo trabajando por lo mismo, y estos objetivos naturalmente alineados que nos convocaron a compartir con James todos sus conocimientos y sus experiencias. Así que muchísimas gracias por eso, y como no tenemos tiempo porque hay que viajar al mediodía, sí decidimos cerrar con la palabra que nos pidieron los chicos para contar un proyecto de plantas nativas que tienen adelante, así que nos toca cerrar con ellos, con una despedida que va a ser Clarita, y agradecer a los que vinieron de lejos también y que respaldan este tipo de iniciativas de restauración ecológica, y bueno, mucha felicidad de tenerlos acá hoy. Así que damos la palabra a los chicos, cierra Clarita y ya nos podemos ir. Bueno, yo quería decir, ya que estaban hablando de las plantas nativas que eran importantes en este tema de la restauración y la rehabilitación, nosotros en nuestra escuela normal, con apoyo económico del grupo de Huella Joven, decidimos llevar adelante un proyecto de plantación de plantas nativas como las poas y las asclepias, que además nos permiten formar, digamos así, un jardín mariposero. Ya hemos tenido incluso orugas de la mariposa espejito, y hemos estado documentando, que tenemos un Instagram que se llama además de la ayuda de Huella Joven, contamos con la ayuda del área de los chicos de veterinaria, que brindaron chipeado, que lo que permite es que el pasto no sea tan invasivo alrededor de las plantas. Y bueno, las plantas nos las dieron el Sendero Pampa, eso nomás. Y lo que pensamos es, en un futuro, continuar con esto. Bien. Hermosos. Quiero decir que las plantas de la escuela normal se ven desde la avenida, así que en nada más que 3 o 4 meses de plantación ya son grandes, se ve que están bien cuidadas. No, bueno, no sé bien, un cierre formal nada más, pero también para agradecer, yo hace poco que pertenezco a la Facultad de Veterinaria, y un poco más de tiempo que pertenezco al programa de conservación comunitaria del territorio, primero como voluntaria y ahora formalmente. Y desde el año pasado, un poquito de buena noticia, así como el de Jardín de Nativas, tenemos un banco de semillas nativo que creemos que es un eslabón súper importante en el proceso de restauración. Y agradecerte, James, así como a la facultad por el apoyo y a vos por venir hasta acá. Con James nos conocimos en un congreso, nos vimos después en el otro, empezamos a intercambiar información y James se ofreció a venir a conocer lo que hacemos. Es un apoyo muy importante. James es un poco el padre de la restauración ecológica junto con otra gente seguramente. Y la verdad es que cuando dije, uy, bueno, viene a Tandil, ¿qué? Y empecé a armar el cronograma, había muchísimo para mostrar y muchísima gente interesada en hablar con él, ¿no? Entonces el primer día lo recibió el decano de la facultad, hablamos con las autoridades, con el grupo que contiene al programa de conservación comunitaria del territorio, que es el área de recursos naturales y sustentabilidad, y Fernando y Ceci le contaron las líneas de trabajo que vienen haciendo. Le escribí a mi director del doctorado, que es de CERSOS, de un instituto de CONICET de Bahía Blanca, diciendo, bueno, viene James, bueno, voy a la charla, lo voy a conocer. Les escribí a los productores, a los 2 primeros que contacté, fue como, sí, nos interesa, y además hay gente vecina que también quiere escuchar y quiere preguntar cosas. Entonces toda la semana fue muy cansadora para James, pobre, pero muy rica para todos, por lo menos para los que estuvimos, espero que también para él, sé que sí. Recíprocamente. Y entonces nada, es verdad que hay como a veces el espacio de acción es medio angostito, ¿no?
pero hay mucho para hacer en muchos frentes distintos, en la escuela, en el banco de semillas, en la facultad de veterinaria, con la maestría, con investigación, en los campos. Entonces, ojalá cambien cuestiones más estructurales de nuestra sociedad, pero hasta que eso pase, y esperando que ojalá sí vaya pasando esa transición, hay muchísimo trabajo para hacer y muchísimo para avanzar, factible, digamos, concreto, cosas que se pueden hacer ahora. Así que gracias también a todos por el silencio, la atención y el interés.